alguna que otra coima más o menos, y bueno, después cuando salís al territorio te das cuenta que la realidad está bien distinta. Buenos días, María Quintero, ¿cómo andamos? Buenos días, Nicolás Márcico, ¿cómo anda? Lo estaba escuchando atentamente. Un tema interesante. Feo ayer, la verdad que se puso feo. Sí, es un tema interesante el de Corrientes, además me parece porque sintetiza varias cosas, ¿no? Entre ellas, primero, que si bien Almirón no va con Valdés, recordemos que el candidato de Valdés, el gobernador, es su hermano. Y esto tiene que ver con que Valdés no puede ser reelecto, entonces puso a su hermano como candidato a gobernador, que es Juan Pablo Valdés. No le dio para reformar la Constitución como está haciendo Puyaro. Exactamente. Claro. Este es un primer dato que me parece que es interesante para destacar. Después, en el caso de Almirón, y también importante recordar que Valdés cogobernó desde su provincia con Javier Milei durante todo el mandato de Javier Milei. Fue uno de sus aliados hasta hace muy poquito, lo que no significa que vayan separados, que en realidad hayan roto esa unión política que tienen. De hecho, el candidato de la Libertad Avanza, Almirón, tiene pocas chances de ir o de ganar o de entrar a un balotaje. Y la apuesta de Javier Milei, más allá de Almirón, va a seguir siendo Valdés, que es el oficialismo, y es con quien va a seguir acordando. Del otro lado tenés a Martín Azcúa, que es el candidato del Partido Justicialista, un candidato que logró, también porque es importante decirlo, logró una unidad, fue uno de los primeros que logró una unidad de todo el partido para poder llevar adelante esa candidatura. Y cuando decimos unidad, decimos de todos los sectores del partido. Bueno, Moreno fue uno de los primeros que ingresó en esa fuerte alianza que hizo Martín Azcúa. Estuvo ayer en el cierre también acompañando Guillermo Moreno. Estuvo en el cierre y Martín Azcúa tuvo su lanzamiento de campaña con Cristina Fernández de Kirchner, uno de los últimos actos que hizo Cristina Fernández de Kirchner antes de ser proscripta. No sé si no el último, no, el anteúltimo fue, antes de ser proscripta por la mafia judicial que tenemos en nuestro país. Y en ese contexto se dan estas elecciones. Con Azcúa con grandes chances de ingresar a un balotaje, lo cual no sería menor. El balotaje va a ser el 21 de septiembre, en caso de que eso suceda, que haya un balotaje, que se saque el 40% de los votos con una diferencia de más del 10, o ahí, bueno, que no pase eso, digo, ahí ingresaríamos en el balotaje para el 21 de septiembre. En ese marco, teñida la campaña por el caso Logan, que tampoco hay que olvidarse, por una fuerte crisis que vive la provincia en términos económicos. Lo hablábamos acá la otra vez con la maderera de Tapibecuá, que fue una de las más grandes que tiene no solo la región, sino todo el norte del país, una de las más grandes que tiene Argentina, con una crisis muy, muy fuerte de la maderera. Después hablábamos con representante de San Fernando y nos contaba también el impacto que tiene el cierre de esa maderera en toda la Argentina. O sea, atraviesa una crisis muy fuerte, Corrientes, en términos económicos. Y en ese marco la campaña de Martín Azcúa tiene que ver con la corrupción, ¿no? Con Limpiemos Corrientes, el nombre por el cual él se presenta. Primer ejecutivo, aparte, que se pone en medio de este contexto desde que Milei es presidente. Exactamente. En debate, ¿no? En debate. Con alguien que estuvo muy vinculado a Milei. Con alguien que estuvo muy vinculado a Milei, atravesado por nada más y nada menos que el caso Logan, que sigue sin resolución y que involucró a muchos del oficialismo de Corrientes, pero además muchos de la gente de la Libertad Avanza de Corrientes también. Ese caso todavía sigue sin resolverse, es un caso tremendo, y todo el tema de la corrupción. Entonces, corrupción, pérdida de laburo, ¿no? Pérdida de sectores de producción, de industria, como contaba, de la maderera, y encima trata de personas, digo, es como todo un gran combo de un país que no queremos. De un país que no queremos, que se debate hoy en Corrientes. En ese marco va a ser Javier Milei a hacer una caravana. ¿Por qué digo? Porque hay que recordar todo esto, porque si no parece que de la nada
la gente sale a repudiarlo, y la verdad es que no. Lo que pasa en Lomas de Zamora también tiene que ver con lo que viven los bonaerenses, que también es lo mismo que se vive en Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, digo, son nada, lo separa la General Paz nada más, pero vivimos las mismas realidades. Digo, con los jubilados, discapacitados, bueno, tiene que ver con esa bronca al pueblo. En Corrientes también hay un contexto por el cual, cuando llega Javier Milei y Karina Milei, en este contexto de acusados de corrupción, de ser de gente de su partido involucrada en el caso Logan, bueno, hay un contexto por el cual a Javier Milei, a la caravana y a Karina Milei y a todos ayer se los saca de la forma que se los saca. Yo había un videito, no sé si en algún momento por ahí, para quien no lo vio, para poner en el streaming, de qué fue lo que pasó ayer. Bueno, nada, me parece que ese mirá, es el... ahí lo estamos viendo de fondo, mirá. Que le roban a los jubilados. Ahí para los que están en el streaming lo están viendo. Los audios, ¿dónde están los audios que pongan? Que la hermana de Milei está robándole a toda la gente, al pueblo le está robando. Gracias, señora. Bueno. Ese Mari, déjame que cuente algo. Eso es el móvil de A24. Cecilia es la colega movilera que estaba ahí, que es la que después yo contaba. Así arranca el evento en la previa de la llegada de Karina Milei con Martín Menem y Almirón. Y esa misma chica es la que después termina siendo agredida por la custodia de Karina Milei. Exactamente. Custodia que todavía no terminamos de saber bien de dónde salen. Algo parecido a lo que pasa en Lomas, cuando aparece una moto y se lleva a Spert. Bueno, nos preguntamos, ¿no? También, bueno, esto estaban esperando para llevársela a Spert. ¿Cómo pasa lo que termina pasando después de cada una de las cosas que estamos viendo que le están pasando a Milei en los territorios? Bueno, a mí me parece que también ahí la reflexión es el territorio físico no es el territorio de las redes, ahí hay una gran diferencia, y me parece también que vivimos Milei vive su propia paradoja, ¿no? Porque es muy loco que se queje de la violencia una persona que ha sembrado violencia desde antes de asumir el poder, que se ha dedicado a violentar absolutamente toda la población, a todos los sectores, a todos los colectivos minoritarios. O sea, ejerció la violencia desde el lugar más alto del poder que tiene nuestro país, que es la presidencia, y que la verdad que hoy se queje de que cosecha lo que sembró, me parece su propia paradoja. Sin contar que, bueno, ojo con esto, porque el efecto contagio también es rápido. Bueno, ayer, mira, hay algunas radios, sobre todo de la derecha, que están armando el formato noticiero en sus redes sociales. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Te van subiendo videitos de distintas situaciones y cosas que van pasando durante el día, al margen de después los cortes de las columnas, las entrevistas, como también hacemos nosotros. Bueno, hace 15 días empezaron a ocuparse de la violencia, sobre todo en territorio bonaerense, por supuesto metiéndose en la campaña, queriendo vincular cierta violencia a la gestión de Kicillof, cierta inseguridad también. Sabemos que esta campaña viene muy en ese sentido, ¿no? Como para querer ensuciar o embarrar algo de la gestión bonaerense, todo esto que ya venimos charlando mucho. Pero ayer me sorprendió algo, que es una recopilación que vi de videitos, claro, y se ve que el algoritmo en un momento choto me entró ahí, y entonces me empezaron a aparecer todos los videos de escenas de violencia de ayer que estaban subiendo estos medios de la derecha. Y de repente, en un momento dije, está todo horrible, que obviamente también el algoritmo funciona de esa manera, pero no por eso es menos verdad. Ayer hubo 3 situaciones. Una, arrancó la mañana. Ahora se me fue el distrito, pero era algún lugar del sur del conurbano, pero segundo cordón. Y arrancó la mañana con una pelea de 2 trabajadores que antes de subirse al bondi empezaron a faquearse, y con cuchillos tumberos estaban en la parada del colectivo punteándose porque se estaban peleando o por el lugar o porque iba a subir al bondi próximo para vender y demás. Después, un tipo que se baja en medio de General Paz,
sin presentar ningún tipo de identificación ni nada, y lo apunta con un fierro a otro y para todo el tránsito diciéndole: apaga el motor, bájate del auto, por una discusión de tránsito. Entonces no se sabía. Después, supuestamente, la información decía que era un policía federal, pero nunca se identificó. Y estaba todo el mundo filmándolo, como diciendo: che, se bajó un loco en medio de General Paz con un fierro a bajar a otro de un auto. O sea, así. ¿No? Far West, 3 de la tarde, ¿eh? No te estoy hablando de una cosa, viste, así perdida. Y General Paz. Tampoco estamos hablando. Y tampoco estamos hablando, ¿no? Exactamente. Tampoco estamos hablando del impenetrable, donde tampoco tendría que pasar, ¿no? Ni de alguna frontera del norte argentino, ni nada por el estilo. Entonces, y después la otra, bueno, y después ya todo el raid de la caravana. Entonces digo, no, ahí está, la pelea de los militantes en la Facultad de Derecho. Sí, también. Entonces digo, claro, no podés victimizarte cuando estás todo el tiempo fogoneando esas cosas. Cuando sos la secretaria de Presidencia y le gritás negros de no sé cuánto a la gente que está ahí repudiándote porque estás haciendo la gestión o porque te estás llevando el 3% todos los meses. La violencia, que es simbólica, pero que también es real. O sea, la violencia que ejerce este gobierno es en todos los planos. En todos los planos. En todos los planos. Es Mientras Karila violento, Milei Mari, se lleva el 3% te saquen de el coima, remedio y vos sepas que se están llevando. Exactamente, claro. Le sacan el remedio a los discapacitados, le niegan un mínimo, un aumento de miseria a los jubilados, que también es lo que están pidiendo, mientras el presidente insulta a un niño. Digo, o sea, por eso digo, la violencia que ejerció Milei desde que asumió, desde antes, ¿no? También, pero desde que asumió al cargo más importante que tiene nuestro país, que es el presidente de la nación, contra todo el pueblo argentino, no contra todo el pueblo argentino, hay una minoría con la que es bastante amable, pero contra el general, el pueblo argentino es muy fuerte. Entonces no puede pretender que... Y con esto no estoy fomentando la violencia, también quiero aclararlo, no es que digo hay que salir a ser violento con el presidente, porque uno siempre entiende que la mejor herramienta que tenemos como pueblo, y lo tenemos ahora acá cerquita, a pasitos, es ir y romper las urnas con el voto. Un voto vale muchísimo más que un piedrazo en la cabeza, un coliflor o lo que sea. Digo, eso siempre, la vía siempre es la vía democrática y siempre es la vía del voto. Lo que digo es que es una muestra de la propia paradoja, por eso digo, la propia doble vara del presidente de la nación, quejarse de que el pueblo es violento con él cuando él no hace otra cosa que violentar al pueblo. Ayer cuando se dieron los golpes entre los militantes de la Libertad Avanza en la Facultad de Derecho con los de la JUP, en un momento, claro, empiezan las cuentas trolls a subir, ¿no? Estos son los gladiadores que resisten a los violentos kirchneristas y demás. Viene acá bancando la parada, ¿no? Como el concepto, y el presidente retuiteando eso. Bueno, eso también es fomentar la violencia, por eso hay que atajarlo y hay que dar el sacudón el domingo en Corrientes, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre a nivel nacional, diciendo: che, queremos a alguien que nos cuide, alguien que nos represente, gente profesional y que sepa de lo que está hablando en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en el Senado Nacional. Se eligen muchos senadores también, que son los que representan las provincias, no es menor. Y bien, Corrientes, además, particularmente, se eligen 5 senadores y 15 diputados, 5 senadores provinciales y 5 diputados también, no es un dato menor. Exactamente, que eso va a ser cuando se vote ya el 26 de octubre, que se votará en todo el territorio. Vamos a escuchar, antes de irnos a la tanda, a Maximiliano Ferraro, porque ayer hubo novedades y tenemos entrevistas con esto en unos minutos. Ayer hubo novedades con la comisión investigadora del caso Libra, se pudo destrabar finalmente. Hubo un acuerdo, Sabrina Selva era la propuesta por Unión por la Patria en la Cámara de Diputados para que presida esa comisión. Finalmente, por un acuerdo, termina quedando Maximiliano Ferraro. Todos los espacios políticos, para poder destrabarlo, de la oposición, por supuesto, accedieron a eso. Fue Ferraro el que armó el proyecto que logra también destrabar esta comisión y de alguna manera